y voy a compartir de Marcos. No me acuerdo del capítulo, no lo apunté, pero es a partir del verso 22, cuando Jesús camina en el agua. Y no es cierto, no es Marcos, es Mateo. ¿Tienes Marcos o Mateo, José Manuel? Es Mateo, claro. Claro, porque Marcos no relata la historia completa. En los 4 evangelios relatan cuando Jesús camina sobre las aguas, pero Mateo tiene algunos detalles muy interesantes y vamos a compartir de esto el día de hoy. En el verso 22 dice: inmediatamente después Jesús instó a los discípulos a que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Jesús había estado predicando, había multiplicado los panes y entonces se acabó la fiesta, se acabó el mundial y todo ese rollo. Y Jesús les dijo: ustedes váyanse adelantando, yo voy a despedir a la gente. Él se quedó ahí atendiendo a las personas para despedirlas. Los discípulos se subieron a la barca y después de despedir a la gente, subió a las colinas Jesús para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Verso 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se habían levantado un viento muy fuerte y luchaba contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué hora era, suegra? 3 de la mañana. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Qué hora era, suegra? 3 de la mañana. Muy bien. Entonces Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua, y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato y les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, le dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. ¿De verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. Y yo he titulado este mensaje La tormenta perfecta. Ayer estaba así como que tratando de terminar el mensaje, ya había estudiado, siempre dejo el título al final, y dije: ¿cómo le pongo? Y le iba a poner Jesús caminando sobre las aguas, pero no se me hizo tan creativo, entonces le puse La tormenta perfecta. Porque al estar leyendo la historia y al estar preparando, recordé una película que me impactó muchísimo. No sé hace cuántos años pasó La tormenta perfecta, que se trata de unos pescadores, que se trata de que van y consiguen pescar salmones para ir después a venderlos, y entonces se meten en una tormenta y había unas olas como de 50 metros. Y yo estaba asustado en el cine, pensaba que me iba a mojar del agua. Unas olas increíbles, los pescadores están luchando ahí. Entonces me imaginé en la historia de esta enseñanza una tormenta con muchas olas, oscuro, con rayos, y obviamente ellos eran pescadores, pero estaban ahí, tenían miedo. Ahora, muchos de los que estamos aquí somos papás. Todos probablemente tenemos papá, algunos, como en mi caso, ya no está nuestro papá, y voy a enfocar el mensaje un poco hacia los papás, pero también es un mensaje que sé que va a bendecir tu vida. Amén. Quisiera orar por los papás en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos como familia reunirnos y pasar un tiempo increíble, gozarnos. Sabemos que tú eres lo más importante y siempre te queremos reconocer y dar tu lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana, como siempre.
Oramos por cada papá que está en este lugar. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, bendice sus sueños, bendice su salud, sus días, y que todo lo que desean, Señor, lo puedan ver cumplido. Que tu mano poderosa siempre esté presente, levantándolos, instruyéndoles, dándoles sabiduría y dándoles dirección. Te damos gracias, Señor, por siempre, porque tú eres un papá excelente, que siempre estás ahí presente en nuestras vidas, que siempre estás viendo lo que necesitamos, que eres fiel y que siempre nos das mucho más de lo que podemos desear o imaginar. Te queremos alabar porque eres el papá por excelencia y el ejemplo a seguir. Oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar en el verso 22 como siempre lo hago, y dice la palabra que después de que Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado, mientras él enviaba a la gente a su casa, vemos que Jesús, en otras palabras, dice que él estaba trabajando mientras se fueron. Y yo pensaba mucho en cualquiera de los papás, ¿no? Siempre los papás estamos disponibles para trabajar, para echarle ganas, para cuidar a nuestra familia. A veces ya cuando eres papá ya no te toca escoger el restaurante, lo escogen tus hijos. Ya no lees los libros que tú quieres leer, lees cuentos infantiles o lees una Biblia infantil. Ya no puedes decidir a qué horas te duermes, porque si se levantan y están chiquitos tienes que cuidarlos. Tu tiempo ya no existe más en tus manos, está en manos de los hijos. Y siempre como papás tenemos un corazón que se va desarrollando en base a la generosidad. Y me gusta en esta historia porque Jesús está dando este ejemplo. Dice: ustedes váyanse, yo me encargo de terminar aquí el trabajo, ¿no? Y después de que esto sucede, Jesús subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba ahí solo cayó la noche. Al estar leyendo esta parte, yo pensaba que en mi vida como papá, muchas veces yo me he sentido muy frustrado. Muchas veces he sentido que no he dado el ancho. De hecho, he tenido muchos retos en mi vida, muchos, pero en donde más he sufrido, en donde más he batallado, en donde más descalificado me he sentido, es en la parte de la paternidad. Yo no he llorado por otra cosa en la vida más que por mis hijos. Situaciones difíciles en mi vida han hecho que las lágrimas se salgan de mi rostro. Y me doy cuenta cómo muchas veces en nuestra vida, tú y yo, vamos a necesitar tener tiempo a solas con Dios para poder orar y para poder ser consolados. Va a haber momentos en nuestra vida que solamente estar en la presencia de Dios, orar y adorarlo, puede transformar nuestro ser, puede de alguna manera abrazarnos, puede sanarnos en el corazón. Este viernes pasado en la iglesia tuvimos una noche de adoración. Sara y yo estábamos atendiendo un compromiso de la iglesia en Morelia y no pudimos asistir, pero fue increíble escuchar a mucha gente todo lo que compartieron. Y luego les pedía fotos y nadie sacó fotos, porque la presencia de Dios estaba tan fuerte en este lugar que la gente estaba metida en la presencia de Dios y nadie pudo sacar una foto. Hay cosas en nuestro corazón que únicamente la presencia de Dios puede sanar y restaurar. Y hablando también del Día del Padre, no sé cuál sea tu historia. Yo conozco la mía, y muchos no tuvimos un papá que a lo mejor nos pudiera amar, que nos pudiera abrazar, que nos pudiera guiar. Hay una parte en Salmos que me gusta muchísimo, creo que es Salmos 27, que dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te recogeré con mi amor. Y Juan 1:10 dice que a todos los que recibieron a Jesucristo les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y es increíble porque muchas veces tú y yo no tuvimos un papá a la mano o al alcance que pudiera amarnos, que pudiera afirmarnos, pero cuando empezamos a relacionarnos con Jesús y con Él como Padre, Dios como Padre, Él puede ministrar nuestra vida, puede afirmarnos, puede traer palabras de aliento, puede traer consuelo, puede traer dirección. Y bueno, vemos que todo esto está pasando en esta historia. Ahora, una cosa es muy interesante también. La persona menos dotada con dones espirituales o con prácticas espirituales es la más calificada para poder orar, porque lo único que se necesita para poder orar es un anhelo profundo de pasar tiempo con Dios. Y eso se me hace increíble. El mundo está como de cabeza. Ya no valoramos las cosas que debemos valorar.
Pensamos que a lo mejor los regalos es como podemos expresar el amor a nuestros padres. Si tú estás aquí hoy sentado y no tienes una buena relación con tu papá, te animo para que saliendo agarres tu teléfono o si puedes lo visites y le digas: papá, sé que es el Día del Padre, quiero venir a darte un abrazo y a decirte que te amo. Y no digas nada más, que tú seas tu propio regalo. Trata de ir y abrazar a tu papá. Ahora, en el verso 24 dice: mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Lejos de tierra firme. Se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra las grandes olas. Y yo pensaba, ¿no? Cuando te casas, todo está chido. Luego te embarazas, vienen los bebés, te conviertes en papá. Cuando nació Armando, mi suegra estaba ahí. Y entonces salimos del hospital, salimos con Bambán envuelto así en una cobija súper peluda, porque no queríamos que le diera el viento, el aire, la luz, nada. Y entonces me entregaron a mi hijo, ahí está su hijo. Yo tenía 26 años. Y entonces lo agarré y dije: ¿y ahora? Entonces volteé a ver a mi suegra, como siempre, con autoridad, y la desafié. Le dije: suegra, usted se va a mi casa. Pero es que mijito, yo tengo, no. Usted se va conmigo a mi casa una semana y luego vemos. Véngase. Entonces de veras me llevé a mi suegra. Y entonces yo veía cómo lo cambiaba, cómo lo bañaba. Y luego le decía: suegra, con cuidado, límpiele más despacito, suegra. Yo le daba instrucciones, ¿no? Ya sabes. Pero yo me llevé a mi suegra. Porque nunca estamos preparados para ser papás. Pero así como en este verso, tenemos que dejar tierra firme para arriesgarnos a lo que tiene Dios para nuestra vida, para cada uno. Mientras estás en tierra firme, no va a haber olas, no va a haber desafíos, no va a haber tormenta, pero no va a pasar nada. La única forma de crecer en nuestra vida es dejar la tierra firme y confiar y avanzar. Y estoy seguro que en nuestra vida va a haber olas, va a haber tormentas, va a haber rayos, va a haber situaciones complicadas, va a venir el temor. Y sabes una cosa muy interesante, que de repente en la vida uno no está preparado para muchas cosas. Y todo está perfecto, todo es maravilloso, todo es bello y el clima cambia de repente. En un momento a otro cambia el clima, cambian las cosas, cambian las circunstancias. Una vez me habló Sara, estaba en mi oficina y me dice: mi amor, el niño se abrió la cabeza, está lleno de sangre. Y entonces yo saqué mis cuentas y le dije: el hospital más cercano es este, lánzate para allá, ya voy. Y ya venía matándome en mi coche. Llegamos, claro que estaba descalabrado, le pusieron algunas puntadillas, pero no era nada más allá de la sangre, que es muy aparatosa, ¿cierto? Muchas veces en nuestra vida, en lo que hagamos y como papás, vamos a enfrentar situaciones complejas, complicadas. El verso 25 dice que a las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar, se quedaron aterrados y llenos de miedo. Y me gusta esta escritura porque habla de cosas muy reales. Me gusta que eran las 3 de la mañana, porque muchas veces como papás no podemos cerrar los ojos, no podemos concebir el sueño y llegan los ataques nocturnos, llegan los pensamientos, llegan las pesadillas. Siempre que estoy de viaje, aún esté de viaje, aún no esté en Guadalajara, si mis hijos están fuera de la casa en una fiesta o echando relajo por ahí, entonces no me puedo dormir. No me puedo dormir. La última vez, una última vez me desmañané hasta las 4 de la mañana, que para una persona de 48 años como yo es demasiado. De verdad. Ayer Armando venía volando en un vuelo que salió 3 horas tarde de la Ciudad de México, y entonces yo estaba ahí con mi fly, no sé qué, una cosilla ahí para ver los aviones. ¿Cómo?
No, pero era otra cosa, pero era como Track Your Flight. Y entonces veía, y era la 1:00 a.m, 1:30 cuando despegó. Le dije a Sara, mi amor, ya despegó el avión. Ya duérmete, por favor. Ya duérmete. Y entonces venía viendo cómo subía, a qué velocidad iba, cuánto le faltaba. Tenía 15 días sin verlo. Y entonces de repente aterrizó a la 1:40, 1:50. Entonces dije, ya aterrizó. Le mandé un mensaje, ya vi que aterrizaste, ya me voy a dormir. Si nosotros nos preocupamos así por nuestros hijos, y la Biblia dice que siendo malos padres damos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Papá Celestial está al pendiente de tu vida? Está viendo tus movimientos, te extraña, quiere reunirse contigo, quieres platicar contigo. Ve cómo subes, ve cómo bajas, ve cómo te mueves, ve cómo sufres, ve las cosas que estás enfrentando. Y que nunca se nos olvide a ti y a mí que el corazón del Padre es un corazón generoso, que siempre está dispuesto a dar, que siempre está dispuesto a amar. Tú y yo tenemos que entender eso de parte de Dios. Mis hijos son muy buenos hijos, son muy vagos también. Yo los amo. Los amo. No me importa lo que hagan, no me importa lo que me den, no me importa cómo se porten. A veces solamente disfruto el hecho de verlos. Y cuando a veces no estoy en una semana, los invito a comer a mi casa, porque ahí es más barato. Y los siento en la mesa y comemos, ¿no? Y de repente ya comen muy rápido. Los adolescentes comen como en 10 minutos, 12 máximo. Ahí están viendo a varios. Y entonces se paran, bro, ya se van y les digo, siéntate, ¿a dónde vas? Siéntate, pero es que ya acabé, no me importa, quiero verte. Dios siempre quiere vernos. El corazón del Padre desea pasar tiempo con su Hijo, relacionarse con Él, verlo, admirarlo. No importa si la riegan, también como papás estamos dispuestos a corregirlos, a guiarlos, a educarlos. Y si no tuviste un papá, como fue mi caso, que te pudiera guiar, que te pudiera educar, que te pudiera ayudar, tienes un Papá Celestial que tiene muchísimas enseñanzas y muchísimos principios dentro de su palabra para que tú y yo podamos guiarnos y caminar en lo que Él espera de nuestra vida. 3 de la madrugada, muchas veces los papás estamos despiertos a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. Y dice que se llenaron de miedo, Escucha, como papá y en tu vida personal, nunca permitas que el pánico te atrape. Nunca permitas. Hay personas que se vuelven paranoicas y orientan su vida alrededor del miedo, y es algo como medio adictivo. Y aunque no debería de hablar de esto, lo voy a decir porque pues yo siempre digo todo. Entonces, la gente está muy... Yo veo a algunos amigos míos que están muy paranoicos por las elecciones. Y hablo con ellos, pero de neta les hablo y les digo, tranquilo, todo va a estar bien. Es que eres el único que conozco que está tranquilo. ¿Y por qué? Y que si pasa esto, que si pasa... Tranquilo, todo va a estar bien. ¿Ves que te escuchas? Pues sí, porque confío en Dios. Dios es un papá que nos ama. Dios es un papá que tiene buenas cosas. Dios es un papá que nos ama. Entonces no podemos vivir con paranoia, porque aparte la paranoia se vuelve algo adictivo. Y de verdad, yo tengo amigos que están dentro de la fe que viven esclavizados bajo una paranoia. Entonces leen el periódico, no salen, no se mueven, no van a ningún lado. Es que si pasa esto, es que si pasa lo otro, es que si gana México, es que si gana Alemania, es que si sucede esto. Y se están consumiendo su vida por dentro. Tú y yo tenemos que decidir vivir en la fe, vivir en la esperanza. No sé qué va a pasar, pero sé que lo que pase, Dios va a estar ahí. Y que Dios es bueno. Y que Dios nos ama. Entonces tenemos que vivir con tranquilidad. Ahora Jesús les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y aquí hay una secuencia de palabras muy interesante. No tengan miedo. Qué fácil, ¿no?
Así como cuando me llevé a mi suegra yo a mi casa. Yo estaba muerto de miedo. Y luego veía a mi hijo y decía, y se mueve. Se mueve. Y me paraba en la madrugada y me chupaba el dedo y se lo ponía cerca de la nariz para ver si respiraba. Y después tuvo reflujo y todo lo que tomaba lo vomitaba. Y entonces yo tenía que cargarlo en mis brazos como 1 hora para dormirlo. Y tenía miedo, yo les he contado, yo tenía miedo de casarme, tenía miedo de cómo iba a mantener a Sara, tenía miedo de si mis hijos iban a poder tener una bicicleta, tenía miedo si íbamos a tener para comer, tenía miedo de si íbamos a poder tener un coche, tenía miedo de todo. Vivía con más miedo que con fe. Todo me daba miedo, absolutamente todo me daba miedo. Y cuando tenemos miedo en nuestra vida, estamos obstruyendo nuestra fe. El miedo ocupa un lugar especial en donde la fe no puede desarrollarse en nuestra vida, porque le damos más peso y valor al miedo. Entonces tú puedes vivir estas elecciones con miedo o con fe y esperanza. Yo no sé quién va a ganar, pero estoy muy contento de quien gane. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el que pone a reyes y gobernantes. Y yo lo creo y voy a estar feliz. Ahora, después dice Jesús, tengan ánimo. No tengan miedo, tengan ánimo. Y no sé si tú tienes algún amigo que te caiga gordo, que de repente sucede que te está llevando así el tren, estás todo deprimido, todo está complicado, te corrieron del trabajo, te cortó la novia, no tienes para pagar mañana la renta y aparte se te descompuso el coche. Y llegas y te encuentras a tu amigo triste y le dices, me pasó todo esto, y quieres casi abrazarlo y darle un beso, aunque sea hombre, ¿no? Abrázame, dame un beso. Y entonces tu amigo te dice, no te preocupes, ten ánimo, todo va a estar bien. Lo quieres así como hurcar, como que todo va a estar bien, no me entendiste, te lo voy a repetir. Pero aquí viene una parte increíble para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. En momentos de tormenta, en momentos de retos, en momentos de circunstancias catastróficas donde somos estirados a punto de ser rotos, dice Jesús, no tengas miedo, ten ánimo, porque yo estoy aquí, porque yo estoy contigo. Y yo no sé si te pasa, pero mis hijos cuando eran chicos, todavía hay algunos momentos en la vida en donde me ven como una especie de superhombre. Todo lo puede mi papá. Y si sale un perro, creen que yo lo voy a agarrar como Sansón o como David y lo voy a dominar. Y entonces ellos se sienten protegidos. Ellos creen que yo puedo hacer cualquier cosa. Cuando alguno de chiquito los molestaba, por ejemplo, algunos que les hacían bullying o algo así, mucho a Michelle, yo le decía, hija, tú diles que tu papá, dile a tu amigo, va a venir mi papá y te va a pegar. Y algunas veces que me llamaron a la dirección y me dieron quejas de mis hijos, de que se habían peleado o algo, yo sé que mis hijos no son violentos. Una vez expulsaron a mi hijo porque se peleó. Se vio amenazado. Y entonces yo le dije a la maestra, yo hubiera hecho lo mismo. Y entonces siempre que pasaba algo yo nada más preguntaba, ¿de qué tamaño estaba el otro y cómo quedó? Y entonces como medía 2 metros y quedó muy golpeado, señor. Y yo decía, qué lástima, pero si tenía 2 metros está bien. ¿Sabes que como papás siempre vamos a defender a nuestros hijos? Y si tú no estás acostumbrado a defender a tus hijos, aunque no tengan la razón, defiéndelos. Defiéndelos. Porque lo que tus hijos necesitan saber es que tú estás presente. Que ellos pueden contar contigo. Y si se equivocan, escúchenme papás, si se equivocan y la riegan, lo primero que tienes que hacer es abrazarlos, besarlos, amarlos y consolarlos. Un abrazo puede sanar mucho más cualquier actitud rebelde que cualquier regaño y que cualquier cosa que le puedas decir a tu hijo. Y reaccionamos mal
Y yo he reaccionado mal muchas veces en mi vida por el pánico, por la frustración, porque no sabemos qué hacer. Yo he gritado, 2 puertas he atravesado con el puño, 2 veces por impotencia. Ya no hago esas cosas, gracias a Dios. Pero 2 veces en mi vida sentí impotencia. Una vez se le cayó el niño a Sara de las manos, 3 escalones, y entonces le pegué a una puerta y la atravesé. ¿Nos la cobraron o no? Sí. Como papás vivimos con mucha impotencia. Escucha, esta es una parte clave. Como padre, tú tienes que estar presente. Presente. Abrazar a tu hijo, amarlo. Y si tú no tienes un papá hoy en tu vida, tú tienes que saber que tu papá celestial está presente. Y cuando entendemos que Él está presente y lo experimentamos en nuestra vida, no tenemos miedo y podemos tener ánimo. Porque todos queremos vivir sin miedo, pero no sabemos cómo. Yo no quiero vivir con miedo. Si yo confío en Dios, si yo sé que Él está ahí presente, si yo sé que Él tiene cosas buenas para mi vida, aunque no entienda mucho de lo que pase, puedo tener ánimo, puedo confiar en Él, puedo experimentar su presencia. Y esta parte es increíble, me gusta que esté en la Biblia, lo disfruté muchísimo, porque entonces en el verso 28 dice Pedro lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Leemos cosas en la Biblia así como que, está chida la historia. Ponte en la barca, 12 discípulos, y entonces Pedro tiene una decisión muy osada y reta a Jesús. Y lo reta con algo sobrenatural. Y me gusta que en la Escritura estén las cosas sobrenaturales. Porque no le dijo: mira, Jesús, se está moviendo mucho la barca, detén las olas. A lo mejor Pedro era tan impulsivo que ni lo pensó. Le dijo: dame un milagro, quiero saber si realmente eres tú, quiero comprobarlo de una manera sobrenatural. Y en nuestra vida cotidiana tenemos que acostumbrarnos a poder saber que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Siempre que Jesús hacía algo en la Biblia, siempre que Jesús sanaba a alguien, había una interacción de los 2 lados. Jesús haciendo y la persona del otro lado recibiendo. Cualquier milagro que tú puedas leer en la Escritura depende de Dios y del receptor. Dios no puede hacer milagros en donde no hay un receptor, en donde no hay alguien con expectativa, en donde no hay alguien con fe. Y entonces Jesús no lo levanta y lo hace levitar ni lo hace volar. Pedro toma la decisión de bajarse de la barca. Y a lo mejor Pedro pensó: más me vale ahogarme, pero tengo que intentarlo. Muchas veces en nuestra vida no queremos arriesgarnos. Queremos permanecer dentro de la barca. Nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Nos cuesta trabajo acercarnos a Jesús. Muchas veces la vida está llena de tormentas, de situaciones. No se ve, está lloviendo, está oscuro, está nublado. Y esta historia me encanta, porque Pedro desafía a Jesús y da un paso de fe y empieza a caminar sobre el agua. Empieza a caminar sobre el agua. Se empieza a acercar a Jesús. Muchas veces la vida es así. Estamos dentro de una tormenta. Tenemos que acercarnos a Jesús. Tú y yo queremos acercarnos a Él. Queremos conocerlo, queremos experimentar su amor. Y se necesita algo de riesgo y de valor para poder hacerlo. Necesitamos arriesgarnos. Necesitamos confiar en quien está del otro lado. Entonces vemos que él empieza a caminar, empieza a experimentar algo sobrenatural. Yo no sé tú, pero tú y yo tenemos que orar y esperar cosas sobrenaturales. Estábamos en Morelia y me enteré de que una persona, que es una persona pues famosa, con cierto prestigio, con cierta reputación, está enferma. Y vino a mi corazón un sentimiento de hablarle por teléfono y poder orar para que se sane.
Entonces dije, pues como no sabe quién soy, le voy a mandar un WhatsApp y le voy a decir, soy Armando, soy pastor y me interesaría hacerte una llamada para poder orar por ti. Y si me contesta, pues llamo y oro. Y si Dios lo sana, sería algo increíble. Hemos tenido la oportunidad de orar por personas que Dios sana. Hemos tenido la oportunidad de experimentar milagros de una y de otra forma. Tú y yo tenemos que tener la fe para poder creer en esto. Mira, la única persona que puede limitar a Dios eres tú mismo. Y me gusta mucho el partido y siempre aprendo de cosas, porque el México que jugó hace una semana, creo que contra Dinamarca, es el mismo que jugó hoy. Son los mismos jugadores, es el mismo director técnico. En una semana no se puede hacer nada. Lo único que pasó fue algo muy sencillo. Lo único que cambió fue su mente. Nada más. El hecho de pensar que sí puedo ganar. Y cuando tú y yo desarrollamos nuestra fe, podemos estirar los brazos para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Vemos que él está caminando sobre el agua y comenzó a hundirse. Y muchas veces cuando alguien predica acerca de este pasaje, dicen, es que él sintió el temor, dejó de ver a Jesús. Está bien también eso, pero yo estaba meditando y quisiera plantear otra idea. Muchas veces tú y yo en nuestra vida nos empezamos a hundir porque se nos olvida lo lejos que hemos caminado. Pedro ya había caminado sobre el agua, ya estaba acercándose, ya había dado ciertos pasos. Muchas veces en nuestra vida es así. Viene la situación difícil, tengo una pelea con mi esposa, pienso que todo va a valer queso y se me olvida que tengo 23 años en ese camino y que he llegado hasta un punto. Viene una situación difícil en el trabajo, te despiden y se te olvida que tienes ciertos dones, que tienes cierta experiencia. Viene una situación compleja, terminas con tu novio, no sé lo que te pase, viene una enfermedad a tu vida. Tú y yo nunca debemos de olvidar el camino que hemos recorrido, hasta dónde hemos llegado. Hemos pasado situaciones complejas, todos hemos vivido situaciones difíciles, hemos podido experimentar a Dios una vez y otra vez y otra vez, y tenemos que saber que siempre va a estar presente en nuestra vida. Me gusta mucho en el pasaje que Jesús representa a la iglesia. Y entonces cuando Pedro se empieza a hundir, pues no nadó, no utilizó sus propios recursos. Y me gusta la palabra que utiliza y le dice, sálvame, sálvame Jesús. Jesús representa a la iglesia. Pienso en esta iglesia y lo que sucede en este pasaje es que Jesús extiende su brazo para alcanzar a Pedro y para salvarlo. La iglesia son los brazos de Jesús. Tenemos como iglesia estar dispuestos a extender el brazo para las personas que están pasando una situación difícil, para aquellos que se sienten solos, para los que tienen depresión, para los que están luchando en una adicción, para los que están metidos en una enfermedad, para aquellos que no le encuentran sentido a su vida, para aquellos que no se sienten amados y que sienten pertenencia en una familia. La iglesia tiene que ser eso, un brazo que se extiende para salvar a las personas. Y todo lo que hacemos en la iglesia se trata de eso. Gente pueda encontrar a Jesús, pueda sentir su amor, pueda sentir su rescate. Y Jesús le contesta finalmente, ¿tienes tan poca fe? Es bien interesante. Yo siempre me trato de meter en la historia y pienso, si yo hubiera ido caminando en el agua, yo nunca he podido caminar en el agua, lo he intentado. Sí, de veras lo he intentado. ¿Alguien más lo ha intentado? Bueno, ahí tengo algunos. ¿Alguien de este lado ha intentado? También. Todos los jóvenes y los grandes no han intentado. Cuando eran jóvenes también. Yo he intentado caminar en el agua. Sería increíble, ¿no? Llegar a la alberca del hotel y empezar a caminar en el agua. Hola.
Voy por unas bebidas, mi amor, sin alcohol, que quede claro. Ay, se me olvidaron unas toallas y te regresas por tus toallas. Y llegará la gente y, oye, ¿cómo le haces? Es que soy pastor. Todo el mundo quisiera venir a la iglesia, ¿no es cierto? ¿No? O sea, Pedro estaba caminando en el agua, chécate esto, nos reímos, pero él lo estaba haciendo. Él estaba caminando en el agua, lo estaba logrando, estaba dando pasos, se animó a salir del bote. ¿Sabes? Escucha esto, escúchalo por favor. Jesús está del otro lado y te dice Sara, te dice Cristina, te dice Toño, te dice Emi, te dice Sharon, te dice Polo, te dice ven, camina, ven para acá, camina. Dios nos hace un llamado a caminar en el agua, a tener fe. Esto es del Espíritu Santo, no está en mis notas. Llévatelo en tu corazón. Dios está del otro lado esperándote a que te empieces a mover y a que empieces a caminar para que Él te pueda ver, para que Él te pueda ayudar, para que Él te pueda animar, para que Él te pueda socorrer. Y pienso que estas palabras, por lo que el Espíritu Santo está haciendo esta mañana, son para nosotros. Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Tienes poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? Y voy a terminar con unos pensamientos que escribí que quiero leer. No sé si te has desilusionado o has dudado de Dios en algún momento en tu vida. Creo que es algo más común de lo que nos podemos imaginar. Los discípulos estaban ahí, estaban viendo la acción, pensaron que Jesús era un fantasma. Pedro estaba caminando sobre el agua y Jesús le dice, ¿por qué dudas? El reto en nuestra vida constante es recordarnos quién es Jesús, es recordarnos de lo que es capaz, porque las dudas van a venir a nuestra vida. Las dudas van a llegar y te van a querer asaltar y van a querer traer miedo a tu vida. Tú y yo tenemos que saber que Dios es el que nos llama y tenemos que orar y pedirle que nos dé fe siempre. No es malo tener dudas. Los que enfrentan con sinceridad sus dudas muchas veces terminan creciendo en una fe invencible. Podemos tener dudas, podemos incluso dudar de la existencia de Dios, pero eso nos debe de mover a buscarlo, a desafiarlo. Pienso que la respuesta de la oración, cuando tú y yo oramos por una cosa que a lo mejor es muy difícil y Dios responde, tal vez sea el propósito de la oración, poder saber que nuestro papá está ahí. Tal vez mis hijos en la casa a veces gritan, papá, y acá estoy. Y si contesto, saben que estoy ahí. Dios quiere manifestarse en nuestra vida. Pienso que solo hay una cosa más difícil que tener una relación con un Dios invisible, porque tú y yo nos relacionamos con un Dios invisible. Hay una sola cosa que es más difícil que eso: no tener relación. Personas viven afuera sin contar con Jesús. Si tú y yo a veces nos estresamos y tenemos ansiedad y ataques de pánico y temor en la vida, ¿cómo sería vivir sin Cristo Jesús? Que sabemos que todo lo puede y que tiene cosas buenas para nuestra vida. Lo opuesto a la fe no es la duda, es el temor. Lo opuesto a la fe no es dudar. Tú y yo podemos dudar y nos irá a ayudar Dios en esta situación. Estará presente, me podrá bendecir con esto. Me dieron un diagnóstico increíblemente malo, Dios me podrá sanar. Pero no temas, para que la fe pueda desarrollarse. No esperes nunca que la fe aclare las cosas. La fe es confianza, no certidumbre.
La fe es confiar en que Dios va a estar en los momentos complejos en tu vida. No quiere decir la fe que todo va a estar bien. Estoy seguro que todo va a estar bien. En las elecciones todo va a estar bien. El dólar va a bajar a 10 pesos. La fe no es certidumbre. La fe es confianza. No sé a cómo está el dólar, no sé a cuánto se vaya el dólar. Tengo fe, tengo confianza. Sé que Dios tendrá algo que hacer para nuestra vida. Y al final del día solamente tenemos dos opciones. Nada más. Dos opciones. Decidimos confiar en Dios o no confiar en nada. Tú y yo, al final del día, tú como joven, tú como papá, tú como mamá, al final del día tienes dos opciones. Decidir confiar en Dios o en nada. Porque no caben las dos cosas en el mismo lugar. Así que quisiera terminar orando y también quisiera terminar preguntando e invitándote. Si nunca has aceptado a Jesús en tu vida y es la primera vez que estás en este lugar, dice la Biblia que cuando tú y yo oramos y lo aceptamos, Él entra en nuestra vida. Y muchas veces como padres, o como hijos más bien, no hemos experimentado el amor de un padre y necesitamos abrirle nuestro corazón a Jesús. Así que si nunca has hecho esto, te quiero invitar a que hagas una oración en voz audible y te quisiera invitar a los demás si quieren repetirla junto conmigo y podemos decirle: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida, gracias porque sé que eres un papá que no falla, que siempre estás ahí y que me amas. Hoy quiero abrirte las puertas de mi corazón y te pido que entres a mi vida en el nombre de Jesús. Amén.